Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Especial saludo a nuestros expositores, José Luis y Cristian. Le voy a dar la bienvenida posteriormente de forma más oficial y formal. Dentro de todo lo que es el cambio climático, obviamente, todos los problemas relacionados con el agua son de carácter fundamental, no solamente desde el punto de vista de que es una necesidad, pero también es una necesidad no solamente nuestra, sino que también de muchos otros. Y por lo tanto, desde ese punto de vista tenemos que tener cuidado desde el punto de vista de su uso racional y también de compartirla cuando sea necesario. Eso es parte esencial de todo lo que es lo que queremos entender por, en primer lugar, eficiencia hídrica, pero también todo lo que sea necesario desde el punto de vista de que esa eficiencia hídrica de alguna manera interactúe, de una manera converse con las realidades. Y esas realidades obviamente se ven más allá de lo que hacemos, se ven específicamente más allá de la actividad propiamente tal de la fruticultura, se ve en nuestros alrededores, se ve en las ciudades, se ve en los pueblos, y en ese sentido tenemos que ser eficientes, pero no solamente eficientes, sino que también tratar de colaborar en todo lo que sea conveniente y necesario desde el punto de vista de poder ayudar, colaborar, transferir conocimientos, pero también cuestiones bastante sólidas, realistas y prácticas en relación a quienes menos tienen puedan en algún momento, y que incluso que algunos que no tienen acceso al agua puedan tenerlo, puedan hacerlo y puedan... esto de tener a veces agua, a veces no tener agua, constituye evidentemente un freno, y el freno es ese freno, por lo menos desde el punto de vista del acceso permanente, tiene que de alguna manera buscarse una solución. Y en ese sentido, y obviamente todo lo que sea disponibilidad de agua, tener una claridad respecto de lo con qué contamos es tremendamente relevante, y en ese sentido obviamente que el profesor titular del Departamento de Recursos Hídricos de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad de Concepción, José Luis Arumí, nos va a conversar y nos va evidentemente a iluminar en relación a esta materia. Y también respecto de la eficiencia, propiamente una cosa es la disponibilidad y lo otro es el uso adecuado del agua. Y por supuesto que la tecnología en relación con la eficiencia hídrica a todo nivel es tremendamente importante, y obviamente yo no soy agricultor ni nada por el estilo, pero no sé lo que es el humesuelo, no sé si está bien escrito, si lo he dicho bien, ya, pero algo tiene que ver con la humedad y con el suelo, así que es algo, supongo que tremendamente importante y relevante respecto de un uso eficiente del recurso hídrico. Así que muy agradecido, José Luis y Cristian, y también a todos quienes están participando en este seminario, primero por vuestra presencia y también por las charlas que nos van a entregar para tener un mejor conocimiento de las cosas que debemos hacer, cómo hacerlas y cuándo hacerlas. Muchas gracias y damos inicio formal a este seminario. ¿No escucharon, parece? Sí, es el turno de José Luis Arumi para su presentación. Es todo suyo el micrófono. Por ustedes a José Luis Arumi. Yo lo escucho. No pasa nada. ¿Lo escuchas? Ya lo estoy escuchando. A lo mejor es un problema mío. No, parece que José Luis tiene un problema con el micrófono. Él tiene un problema con el micrófono. ¿Se me escucha, no? ¿Ahora? Ahí Ahora sí. sí. Ahora sí. Ahí sí. Ya, a ver, espérenme un segundo. Quizás el cable está cortado en un tramo. Puede que sea ya a esta presentación. ¿Pero se me escucha mejor ahora? Sí. Sí. Cosas que pasan. Bien, voy a compartir la pantalla. Ahí sí.
Y bien, muchas gracias por la invitación. La verdad es que para mí siempre es un honor recibir este tipo de invitaciones, sobre todo de productores, porque uno como profesor universitario, yo siempre he dicho que nosotros podemos hacer investigación, podemos trabajar mucho en conocer los sistemas, pero los problemas del día a día los resuelve el sector productivo, el sector que maneja la agua, las organizaciones de usuarios de agua, y por eso es súper importante trabajar con usted. Voy a hablar en general sobre la disponibilidad de agua en Chile, sin entrar en detalles sobre cuál es la situación actual. Simplemente quería mencionarles que acaba de ser publicado hace poco el pronóstico de hielo de la Dirección General de Agua. Entonces, si a alguien le interesa ver la información del pronóstico de hielo y de la disponibilidad, está aquí en la página web de la Dirección General de Agua. Y aquí está, la primero, el pronóstico de caudales. Y si alguien quiere ver con más detalle el tema de la disponibilidad y las características de agua en Chile, les recomiendo que descarguen desde la DGA, o si quieren me envían un correo, yo se lo envío, el Atlas del Agua, que son 6 tomos, perdón, son 4 tomos, es un documento muy, muy interesante, que describe muy bien la condición hídrica de nuestro país. Es un aporte que hizo la Dirección General de Agua. Yo voy a hablar en general sobre nuestro país, sobre la situación hídrica de Chile, y un poco acercándome al tema que mencionó don Ronald en el sentido del cambio climático y la mega sequía. Nuestro país tiene características bien particulares, y la disponibilidad de agua a lo largo de nuestro territorio está muy condicionada a la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes es una enorme barrera orográfica que nace prácticamente desde Colombia y recorre toda nuestra costa hasta llegar a todo el borde de Sudamérica, hasta llegar al Cabo de Hornos, y se transforma en una barrera que afecta la circulación general del viento. Y eso es la principal razón por la cual en Chile existen ciertas zonas bien marcadas. En general, la circulación general de los vientos es un sistema producto de la compensación del exceso de calor que llega en la zona tropical con respecto a las zonas polares. No es novedad que en el trópico haga calor y en las zonas polares hace frío, pero lo interesante es que la naturaleza genera mecanismos de compensación de energía y de alguna forma transporta energía desde el trópico hasta los polos, y ese sistema de transporte son la circulación general de los vientos. Ahora, lo bonito de este tema es que se producen una serie de mecanismos debido al roce, debido a la rotación de la Tierra, y esto va a generar patrones de rotación de viento que son muy, muy bien definidos, que son lo que se ven en esta figura, y eso hace que, por ejemplo, en el Atlántico, cuando se genera un huracán, aquí el huracán golpea en esta zona, pero los huracanes no llegan al hemisferio sur, y nosotros en general vamos a recibir en la zona centro-sur de Chile vientos que vienen desde el Pacífico, y, perdón, dije mal, acá vamos a recibir sistemas frontales que vienen del Atlántico, que es lo que va a generar nuestro invierno boliviano. Entonces, tenemos un sistema de circulación general de los vientos muy bien definido, que está fuertemente influenciado por la rotación de la Tierra, y que nuestro clima, en realidad, está condicionado por una cosa que hay aquí que se llama el anticiclón del Pacífico, y que tiene un papel fundamental en nuestro clima, porque permite el paso de sistemas frontales, y su comportamiento genera el clima mediterráneo que es tan característico de Chile. Entonces, en general,
el territorio chileno está condicionado por dos grandes sistemas de flujos de humedad, que en el norte de Chile tenemos el invierno boliviano, que es humedad que viene desde el Atlántico, pasa a través del Amazonas y choca contra la cordillera de los Andes. Por eso es que el invierno boliviano ocurre durante los meses de nuestro verano, y en la parte centro-sur, centro-norte, centro y sur de Chile tenemos el aporte de humedad que viene de los sistemas frontales del Pacífico, que el ingreso de estos sistemas frontales nuevamente está bloqueado por el anticiclón del Pacífico. Entonces, ¿esto qué es lo que genera? Genera un ingreso de humedad que ingresa por la zona sur del país, nuestros sistemas frontales vienen por acá, y por esa razón, normalmente cuando tenemos un sistema frontal grande, relativamente normal, el sistema frontal parte lloviendo en Puerto Montt, después llueve en Osorno, después llueve en Temuco, Chillán, y después llueve en Santiago, y es por este sistema del desplazamiento de los sistemas que vienen de esta forma. En nuestro verano, ¿qué es lo que ocurre? El anticiclón del Pacífico se desplaza hacia el sur, bloquea el paso de estos sistemas frontales y se activa el ingreso de agua desde el Atlántico que genera el invierno boliviano, y ahí ocurre una cosa bien interesante. El viento choca contra la cordillera de los Andes y baja por Argentina, y al bajar por Argentina se seca el viento y toma calor de la superficie de la Tierra. Entonces, por acá, por el centro de Chile, empieza a aparecer un viento cálido, muy caliente, que se la arregla de alguna forma para cruzar hacia el Pacífico, generando el viento puelche, que tanto nos afecta en los veranos. Yo, acá en Chillán, he medido en condiciones de un puelche extremo, evaporaciones de bandeja de 21 milímetros al día. Y eso basta un fósforo y normalmente algún descriteriado para que tengamos un incendio de 500.000 hectáreas, como pasó en algún minuto. Pero también el puelche, de algunas veces, logra pasar por acá, se encuentra con el mar, se carga de humedad y genera la vaguada costera o la camanchada. Entonces, esas son las condiciones que controlan nuestro clima. Entonces, esto está bien descrito en varias publicaciones. Si alguien quiere, me envía un correo, yo les puedo enviar alguna de estas publicaciones, pero tenemos este gran sistema de circulación que genera condiciones bien estándar en nuestro clima. Eso es bien interesante. Me van a preguntar qué pasa con las mega sequías, de ahí voy a volver a ese tema. Pero genera condiciones bien interesantes, que tenemos zonas muy, 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 muy marcadas y que nosotros las conocemos. Entonces aquí tengo un video, perdón, ahora no me funciona. Denme un segundo para descubrir qué pasa que no me funciona. Bueno, ahora no funciona, pero este video lo que iba a ahí está, ahí apareció el botoncito que no aparecía. Entonces, está moviéndose muy lento, pero ahí se movió mejor y ahí vemos la circulación general de los vientos. Son movimientos latitudinales. Entonces aquí están los frentes que vienen por el Pacífico y aquí está el sistema que viene del Atlántico que lo mencionaba. Y aquí fíjense que hay una zona despejada de viento. Copiapó, Elqui, donde están los observatorios astronómicos, es porque no hay humedad, y eso se debe a esta diagonal que hay acá, que nosotros le llamamos la diagonal de aridez de Latinoamérica. Entonces, en general, vamos a tener estos sistemas que en invierno chileno, en que vienen los frentes del Pacífico y suben hacia el norte, en condiciones promedio, y en invierno boliviano, que los frentes bajan forzados por el anticiclón del Pacífico, entonces las lluvias se concentran en la zona sur de Chile y el invierno boliviano en la zona norte. Y esto es como el mecanismo general que nosotros tenemos. Y a eso se le suma una cosa bien bonita, que es la cordillera de los Andes, porque la cordillera de los Andes es nuestra barrera orográfica. Eso quiere decir que las nubes chocan contra la cordillera de los Andes y son forzadas a descargar lluvia. Entonces, nuestra cordillera se transforma en nuestras torres del agua,
que captan la mayor cantidad de agua, principalmente en forma de nieve, pero también en forma de acuíferos fracturados, de rocas fracturadas en la cordillera de los Andes. Entonces tenemos una gran cantidad de aporte de agua, incluso más de lo que pensamos, a través del aporte de las torres de agua de la cordillera de los Andes, ya sea en forma de nieve o ya sea en forma de recarga de agua subterránea de montaña. Y como les digo, entonces, este sistema, en promedio, funciona bastante bien a lo largo de nuestra historia, y por eso que nosotros tenemos una sensación de que el clima en Chile era más o menos estable hasta que nos tocó la mega sequía. Ahora, esta es la diagonal de aridez de Sudamérica que les mencionaba, que teníamos la zona sur de Perú, el norte de Chile, la zona central, centro-norte de Chile y Argentina, La Pampa, y eso era por el efecto de las nubes que iban pasando y dejando esta zona libre de humedad. Esto nos lleva a nuestras macrozonas, que Chile tiene macrozonas bien definidas, que tenemos el desierto de Atacama, donde está la zona más árida del mundo, en el norte grande, y aquí no es un eufemismo de que la bandera chilena es la más linda, ni nada de ese estilo, sino que es simplemente la verdad. Nuestro norte grande es el más árido del mundo, y tenemos ciudades como Iquique, que tienen el récord de tener una precipitación promedio de 1 milímetro. Entonces, cuando hablamos de eficiencia de agua, resulta chocante ver plantaciones de pasto a orillas de las playas en Iquique, porque esa se riega con agua traída de 100 kilómetros. Entonces ahí de repente tenemos un tema de la cultura del agua, que seguimos abusando de colocar pasto y colocar jardines en zonas donde el agua es carísima y hay que traerla de cientos kilómetros de distancia. Y que también, yo tengo una foto por ahí que no la voy a poner ahora porque no alcanzo, pero de una funcionaria municipal limpiando las veredas en Iquique con la manguera. Entonces, ahí cuando hablamos de la eficiencia hídrica y hablamos de cuidar el agua, hay que partir de aspectos que no solamente involucran la producción agrícola, sino que la cultura en general. Tenemos que considerar condiciones de aridez, y a lo mejor no es tan brillante la idea de colocar pasto en la playa de Iquique, Cabancha creo que se llama, sino que a lo mejor otro tipo de paisajismo más propio de zona área. Y ir viviendo con las condiciones que tenemos. En el desierto de Atacama es fantástico, pero es un desierto. En la zona centro-norte tenemos los valles transversales. Los valles transversales son zonas donde no hay una depresión central como en el norte grande, que es La Pampa, y en el sur, que es el Valle Central, sino que no se produjo eso, sino que tenemos valles más pequeños, por lo tanto hay menos reservas de agua subterránea, los acuíferos son más pequeños, y el flujo se produce generalmente a través de estos valles, pero en compensación, dependiendo de la forma como llegan los frentes, puede recibir agua tanto del invierno boliviano como de los sistemas frontales que vienen del centro y del sur de Chile. Entonces ahí ya llueve un poco más, pero igual tenemos condiciones de aridez. Eso sí, que hay unos valles hermosos que son los valles que conforman los ríos del norte. En la zona central, que va más o menos de Santiago hasta Puerto Montt, vamos a tener unas características bien particulares, porque está lo que nosotros llamamos el Valle Central, que no es un valle en realidad, son zonas donde el territorio se hundió, producto de la tectónica de placas, y que han sido cubiertas con sedimentos, con rellenos provenientes de la cordillera de los Andes. Entonces, aquí tenemos acuíferos mucho más importantes, que tienen como área de recarga, aquí tengo el puntero láser, tienen como área de recarga la precordillera. Aquí hay una alta recarga. Recuerden que le hablaba de las montañas como torres de agua. Aquí empieza a funcionar esto, porque esta es la zona de recarga, donde la lluvia y el deshielo se infiltra y recarga el acuífero, y todo el movimiento de agua subterránea viene por el acuífero del Valle Central, o de la cuenca del Maipo, de la cuenca del Rapel, de la cuenca del Maule, de la cuenca del Litata, de la cuenca del Biobío. El comportamiento es igual, porque todas las aguas se juntan en un punto y de ahí cruza la cordillera de la costa.
Y en este punto es un punto donde aflora agua subterránea, donde los niveles freáticos son mucho más someros, y aquí tenemos mayor recuperación en los ríos. Y ese comportamiento es bien similar a lo largo del Valle Central, desde Santiago hasta Puerto Montt. La única diferencia es que empieza a llover más y en la zona de la Araucanía ya empiezan a aparecer los lagos. Pero esto es parte de nuestro paisaje en la zona central. Más al sur, la depresión que conformó el Valle Central también se hundió, pero el problema es que se hundió más abajo el nivel del mar y está inundado, y eso genera los sistemas de fiordos y las islas de las regiones 11 y de Chiloé al sur. Entonces, el funcionamiento geológico es el mismo, la diferencia es que ya el clima húmedo llueve permanentemente porque ya el efecto del anticiclón permite que la lluvia ingrese durante todo el año. Entonces tenemos estas 4 macrozonas principales en Chile, que tenemos desde el desierto más árido del mundo hasta la Patagonia, que es bastante húmeda. Bueno, hay algunas zonas que están protegidas de la lluvia por el efecto de la cordillera de los Andes, que son un poco más áridas, como el caso de Punta Arenas. En general en Chile tenemos un problema de gran presión por el manejo del agua, porque la mayor cantidad de población y la mayor actividad agrícola se concentra en la zona central, centro-sur, centro-norte, central, centro-sur, donde están las principales ciudades, Santiago, Valparaíso, Concepción, y con gran demanda de agua. El caso de Santiago se está transformando en un caso muy, muy complejo, al igual que Valparaíso con el Aconcagua, porque son cuencas que tenían tradicionalmente un principal uso agrícola, pero ya tengo entendido que en el caso del Maipo hay una demanda de los 6, 7 millones de habitantes de la capital por el uso del agua que empieza a compensar la demanda agrícola. Entonces ahí ya tenemos algún tipo de situaciones complejas. Entonces nuestro problema en Chile, porque yo he escuchado a expertos decir que en promedio en Chile no hay problemas de agua porque la precipitación es igual a la demanda por evapotranspiración, y ahí la verdad es que me dan ganas de sacarme un zapato y tirarlo por la cabeza al experto, porque eso es una cuestión matemática que no tiene que ver con el mundo real. El mundo real es esto que estamos acá. Nosotros tenemos invierno lluvioso, aunque sea seco, igual vamos a tener un invierno lluvioso. Este año tenemos un 44% de déficit, pero hemos tenido invierno con lluvia. Entonces tenemos una cantidad excedente de agua en el invierno. Esta es una foto de la confluencia de Ñuble con el Itata, y podemos ver un invierno lluvioso. Acá tenemos que el Ñuble se salió por todas partes. Después tenemos una primavera en que hay agua, y llegamos a un verano bastante seco. Y aquí ocurre un fenómeno bien interesante, que es, por ejemplo, el tema del deshielo. El deshielo, por ejemplo, en el río Aconcagua, en el río Maipo, alcanza a cubrir hasta marzo, toda la temporada agrícola, y el máximo de agua del deshielo ocurre alrededor de diciembre, entre Pascua y Año Nuevo. Yo soy de Quilpué y siempre escuchaba cuando niño que la Aconcagua se salía en la calera entre Pascua y Año Nuevo por el deshielo. Cuando llegué a Chillán, me llevé la sorpresa de que el deshielo ocurría en octubre, y aquí la gente de Chillán lo encontraba sumamente normal. Entonces, me costó bastante entender por qué el deshielo se producía antes en el sur. Y la razón es bien simple al final del día, que es porque la cordillera de los Andes es mucho más baja. Entonces, acá en el sur tenemos menos volumen de nieve, por lo tanto se derrite más rápido. En cambio, en la zona central tenemos mayor cantidad de volumen de nieve, por eso es que el bombardeo de nubes podría funcionar o funciona mejor en las cuencas del Tinguiririca, del Maipo, porque tenemos una gran cantidad de almacenamiento de nubes, de nieve, porque la cuenca es alta, hablamos de 6.000 metros de altura. En cambio, si queremos hacer un bombardeo de nubes aquí en Ñuble, donde la cuenca tiene 2.000 metros, la verdad es que sería botar plata, porque el deshielo igual ocurriría en primavera cuando igual tenemos agua. Entonces, es importante ir estudiando cómo funcionan nuestras cuencas para tomar decisiones adecuadas. Necesitamos embalse, definitivamente. Porque los sistemas de almacenamiento de agua son los que hay. Tenemos la nieve, que acumula agua, funciona muy bien, ha funcionado bien, pero ahora tenemos cambio climático. Tenemos el almacenamiento subterráneo, que aún es en gran medida desconocida, todavía no se entiende, pero las torres de agua de la cordillera nos contribuyen con mucha agua, más de la que pensamos algunas veces. Y tenemos
lago, en las zonas donde hay lago, y tenemos que construir más embalses donde nos falta almacenamiento superficial. La solución de embalse lógica, lamentablemente, por distintas razones se atrasa. Entonces, ¿qué pasa con el cambio climático y la mega sequía? Bueno, el cambio climático nos va a afectar a todos y nos va a producir una disminución de precipitaciones y un aumento de temperatura en el largo plazo. Y eso nos produce inquietud en relación al tema de la nieve, que es nuestro principal sistema de almacenamiento. Efectivamente, el cambio climático va a afectar nuestro almacenamiento nival. Pero también tenemos otra condición que se suele confundir mucho, que es la variabilidad climática. La variabilidad climática es algo que ha existido siempre y se debe a que existen periodos de mayor lluvia y existen periodos de menor lluvia, y eso está registrado incluso en la Biblia, en la historia de José y el sueño de Faraón. Cuando el faraón soñaba con el periodo de vacas flacas y vacas gordas, básicamente eso es un periodo de variabilidad climática. Y los registros históricos, por ejemplo, en el río Nilo, hay un registro de 4.000 años de caudales del río, el nilómetro que se llama, y se puede ver claramente esta señal de variabilidad climática, que siempre ha existido. Entonces, se tiende a confundir el cambio climático con la variabilidad climática. Y nosotros lo que tenemos en este minuto con nuestra mega sequía, que tanto nos tiene preocupados, la mega sequía, en opinión, y no es una opinión mía, sino que la opinión de la gente que ha estudiado muy bien el problema, la mega sequía principalmente se debe a una condición de variabilidad climática. Ahora, como nosotros estábamos estudiando esto y aprendiendo, inicialmente hablábamos del niño la niña. Después nos dimos cuenta que existía otro sistema forzante que se llama la oscilación decadal del Pacífico, que explicaba estos cambios, periodos de 7 años vacas flacas, 7 años vacas gordas, 10 años de sequía, 10 años de humedad, como era, por ejemplo, la condición del 80, que fue una década húmeda entre 1978 y 1994, hubo mucha lluvia. Yo cuando estudiaba en la universidad vi las inundaciones, el estero de Viña se salió muchas veces, y ahora estamos viviendo con la mega sequía, que significa que hay un periodo largo en que no llueve. Ahora, ¿qué es lo que produce la mega sequía? Recientemente ha salido publicado, y René Garro es una persona que lo explica muy bien, pero también en la dirección, en el blog de la Dirección Meteorológica de Chile. Aquellos de ustedes que les interese el tema, les recomiendo harto este blog. Explica muy bien que estamos empezando a entender que el mecanismo que genera nuestra mega sequía es una zona cálida que está ubicada en el océano Pacífico, en la mitad de la nada, donde no vive nadie. Por lo tanto no teníamos idea que existía esta zona cálida, sino que ahora lo hemos aprendido con la lectura de los satélites. Y esta zona cálida afecta el anticiclón del Pacífico y como que lo hace moverse hacia el sur, y eso es lo que no ha tenido con este periodo de mega sequía. La buena noticia es que la mega sequía, en algún minuto vamos a volver a periodos más normales de precipitación, pero ahí nos va a afectar el cambio climático. Entonces, siempre al final del día, nosotros tenemos que seguir pensando en este patrón, que vamos a seguir teniendo mayor abundancia de agua en el invierno y mayor demanda de agua en el verano. La mega sequía va a terminar. Ahora, la mega sequía ha sido una cosa espantosa, la mayor sequía en la historia de nuestro país, más de 15 años de sequía. En otro periodo de la historia, como en 1930, que corresponde a esta foto, hubiera sido una catástrofe. Sin embargo, no ha ocurrido esa catástrofe acá en Chile. Entonces, una pregunta es, ¿por qué no ha ocurrido una catástrofe y aún así los productores de fruta siguen produciendo fruta, la agricultura sigue produciendo y el país sigue creciendo económicamente a pesar de todo? Es porque no hemos basado en el uso del agua subterránea. Y la razón es la tecnología. La tecnología nos ha permitido construir masivamente más pozos. Tenemos la tecnología para construir pozos. Y una prueba de esa tecnología fue el rescate de los mineros de Copiapó,
donde podemos ver en acción muchas máquinas perforadoras de pozos de una capacidad tremenda. Entonces tenemos una mayor tecnología para construir pozos y sobre todo tenemos bombas de pozo profundo mucho más baratas, económicas, que nos permitan explotar los pozos. Entonces, lo que hemos tenido ahora es un impacto sobre los sistemas de agua subterránea que las aguas subterráneas han salvado a este país durante la migración. De alguna forma tenemos que pensar en cómo devolverle este servicio a la agua subterránea, por eso hay que ir pensando en técnicas de recarga artificial de agua subterránea, de mejor manejo de recursos. El tema es que aunque termine la mega sequía, o bien siguiendo la mega sequía, hay otros cambios sociales que se nos vienen, y que son cambios que antes no vivíamos. Aparecen nuevos actores que tienen nuevas miradas del valor de agua, y está el tema ambiental, está el tema cultural, está el tema religioso y está el tema social. Entonces, nosotros en el mundo de la agricultura tenemos que darnos cuenta de que cada vez vamos a trabajar, si bien puede que logremos sortear esta crisis de la mega sequía usando el agua subterránea, esto no ha sido gratis y se ha secado la laguna Culeo, ha ocurrido lo que pasó en Petorca, donde hay una cosa que se llama los servicios ecosistémicos y los ecosistemas, perdón, dependientes de agua subterránea. Entonces, si seca una vertiente, y uno puede decir, pero bajó un poquito el nivel del acuífero. Pero al bajar un poquito el nivel del acuífero, la gente ve que se le seca la vertiente, se le seca la humedad, y tenemos el problema que hay en Petorca. No es que se haya secado todo el acuífero de Petorca, sino que se secaron los pozos pequeños, se secaron los humedales. Entonces, vamos a tener nuevas presiones, y recordemos que la agricultura sigue siendo el primer usuario de agua en Chile, pero va a haber que aprender a adaptarse a los nuevos escenarios. Entonces, el tema de la eficiencia hídrica, del manejo de nueva tecnología es fundamental, porque las mejores prácticas de riego y las mejores prácticas de administración de recursos, y celebro y quiero festejar con ustedes la creación de la Junta de Vigilancia del Río Biobío, que es un gran hito en ese sentido, nos va a permitir ir adaptándonos a los desafíos futuros que vamos a tener por delante. Aquí les dejo mi correo, jarumi@udep.cl. Si alguien quiere alguno de los materiales que les comenté, me escribe y yo se los puedo reenviar. O a través de Cecilia también puede ser. No sé cómo anduvo en el tiempo. Muchas gracias. Todo muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar nuestras exposiciones y les recordamos que pueden hacer sus preguntas a través del chat o a través de la sección de preguntas y respuestas que aparece ahí abajo en su pantalla. Al finalizar las dos presentaciones, ¿les parece así? La dinámica es más rápida. Y ahora vamos a dejarlos con Cristian Estrada, quien es conferencista, científico y especialista en economía regenerativa, y fundador y gerente general de Efica Agua, que nos va a hablar del tema tecnología de eficiencia hídrica de Humesuelo. Bienvenido, Cristian, todo tuyo. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias por esta invitación. Voy a comenzar a compartir pantalla. A ver. Ahí debería estar bien. ¿Me confirmas que se ve bien, Cecilia? Está bien, muy bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Soy Cristian Estrada y hoy les vengo a compartir un poco sobre una tecnología y también a mencionarles sobre otras varias cosas más que existen, pero me voy a enfocar en este tema que comentaba Cecilia, que es una tecnología que ofrecemos en Efica Agua. Bueno, para los que no conocen Efica Agua, nosotros venimos trabajando hace varios años enfocados en contribuir a usar mejor el agua en la agricultura, y por algunas innovaciones nos han destacado en varios lugares fuera de Chile, como México, Holanda, Grecia, Costa Rica, entre otros lugares. Y bueno, entrando en eficiencia, nosotros la eficiencia la entendemos desde dos claves súper importantes, y esto nos ayuda mucho a simplificar el ejercicio mental de pensar en eficiencia hídrica.
Por un lado, tenemos el aumentar la disponibilidad de agua, y aquí nos estamos enfocando a reducir la evaporación y reducir la infiltración, lo que en consecuencia nos deja con más agua disponible luego de que la sacamos del canal o del pozo. Y por otro lado, estamos mirando la productividad del agua, que es la capacidad que tiene la planta para convertir cada gota mejor en biomasa y al final en cosecha. Entonces, esto lo hemos planteado en un modelo de eficiencia hídrica que pueden revisar más en nuestra página web, www.eficagua.cl, y hemos segmentado esto en 5 partes que son muy brevemente la conducción del agua, la retención del agua en el suelo, la absorción de agua por parte de la planta, decisión de riego y la calidad del agua. En todo esto hay muchísimas tecnologías de las que pueden leer también en nuestra página web. La oferta es bien amplia en Chile, si es que se ponen a buscar, todo esto que está en este esquema se encuentra como oferta disponible en Chile. Y en particular, lo que les voy a compartir hoy, que es un producto que se llama Humesuelo, una línea que trabajamos nosotros, un desarrollo propio, corresponde a tecnologías que mejoran la humedad del suelo y estimulan el desarrollo de las raíces. Entonces, si les interesa, los invito a revisar nuestra página en donde tenemos un servicio gratuito de análisis de eficiencia hídrica, en donde en un formulario muy breve les hacemos algunas preguntas sobre el cultivo, el riego, etcétera, y les entregamos un resultado. Hay 2 formatos, uno rápido y uno un poquito más largo. La diferencia es el nivel de detalle del resultado, así que si les interesa saber más en particular, los invito a escanear este código QR o a ir a nuestra página, a la pestaña de servicios, y ahí van a encontrar esta herramienta que es completamente gratuita. Bien, entrando en la tecnología que les comentaba Cecilia, Humesuelo. Humesuelo es una línea que nosotros separamos en dos grandes grupos. Una es Humesuelo tradicional, que es un mejorador de suelo multipropósito, orientado a mejorar la retención de agua. Y por otro lado tenemos Humesuelo MicoPlus, que está orientado a viveros y al momento de plantación. Y acá el foco es micorrizas y potenciar el desarrollo de las raíces. O sea, por un lado estamos mirando más la disponibilidad del agua y por el otro lado estamos mirando más la productividad del agua. Partiendo por humesuelo tradicional. Lo que hace humesuelo como efecto, esto es el concepto más simple, es extender el efecto del riego. Humesuelo T se compone de biopolímeros y lo que hace es aumentar la capacidad de estanque de agua en el suelo, es decir, aumentar la capacidad de campo, y está orientado a aplicarse en el momento de manejo de suelo o preparación de sustrato. Se aplica en el caso de hortalizas, como tomates, por ejemplo, se aplica en la melga, en la preparación del suelo, mezclado. En caso de frutales, se aplica en frutales establecidos, se aplica bajo los goteos, en general bajo las zonas regadas, y en sustratos, en viveros, mezclado con el sustrato. La clave aquí, más que la retención del agua, porque seguramente ustedes ya han escuchado sobre hidrogeles que absorben muchísima agua, pero en realidad lo más importante es de esa agua retenida, cuánto es capaz de liberar el hidrogel para que la planta la pueda sacar. Como dato curioso, en la historia de los hidrogeles en agricultura, todos los fracasos han estado asociados a que los hidrogeles que se han usado son incapaces de liberar el agua a la planta, por ende, a pesar de que absorban muchas veces su peso en agua, cuando se mezclan con el suelo y cuando la raíz llega a ellos, no puede sacar el agua y eso no nos sirve en contexto agrícola. Entonces acá lo que estamos viendo es una imagen enfocada y agrandada de una partícula de hidrogel hidratada, esto es sacado del suelo, por eso se ve medio café, y una raicilla que está atravesando el hidrogel. Y ese es el efecto que se logra cuando un hidrogel efectivamente es capaz de ceder y de liberar el agua. Si medimos la humedad del suelo, nos vamos a encontrar con algo como esto. En una condición de suelo normal, vamos a ver que tenemos una capacidad de campo y un punto de marchitez permanente, y si aumentamos la capacidad de estanque, vamos a aumentar también la capacidad de campo
y quizás el punto de marchitez se eleve un poco, pero el resultado final de estanque de agua disponible va a aumentar. Entonces, cuando nos fijamos en qué podría pasar con el riego, podría pasar que si veníamos regando con una frecuencia y no estábamos mirando nada del suelo respecto de, por ejemplo, sondas de humedad de suelo para afinar mejor el riego, y solamente estamos regando porque hay un programa de riego o estamos acostumbrados a regar de alguna forma, es muy probable que exista un porcentaje de agua extra que estemos aplicando que en un contexto con una tecnología que aumenta la retención de agua en suelo implique que va a haber más agua disponible, porque esa agua que se estaba infiltrando antes, ahora se está quedando retenida, disponible para las plantas, y eso lo que genera es extender el tiempo de espera entre riegos. O sea que un riego me va a durar un poquito más. ¿Cuánto más? Lo que hemos medido fluctúa entre 20% a 70% más, dependiendo del contexto. Y también lo hemos medido con sondas de humedad del suelo. Acá lo que estamos viendo es un suelo franco-arcilloso, en donde en el eje vertical, o sea, hacia arriba, estamos viendo el nivel de humedad en el suelo, y en el eje horizontal estamos viendo el tiempo. Entonces, estas subidas y bajadas se deben a que se regó y el suelo se comenzó a secar. Se regó, el suelo se comenzó a secar. Se regó y así. Y las diferencias de colores indican cuánta humedad más pudo retener el suelo en donde se aplicó, en este caso, humesuelo. Y lo que vimos fueron diferencias promedio de el 6% más de humedad alcanzada en el suelo en donde se aplicó humesuelo. Entonces, en palabras simples, mayor capacidad de estanque, un riego dura más tiempo. Y eso claramente que tiene efectos en los resultados que vemos en campo. Por ejemplo, acá a la izquierda estamos viendo en Quillota un suelo, diría que franco-arcilloso, con un grado de pedregosidad leve. Estamos viendo un cultivo mixto de tomate y lechuga, en donde en el mismo día sacamos esta foto. En el sector a la izquierda no se había aplicado humesuelo antes del momento de plantación, y a la derecha sí. Efectivamente, lo que vimos en cosecha fue cabezas de lechuga más grandes, calibres de tomate más grandes, y en otros casos como paltos, por ejemplo, hemos visto que con el mismo riego se puede mejorar un poco la calidad del calibre. Por otro lado, la segunda línea de tecnología es Humesuelo Mico Plus, en donde el foco acá es potenciar a la raíz para que pueda maximizar su potencial absorbente y así pueda alcanzar nuevas zonas con agua. Y aquí me voy a referir a una tecnología que algunos aún no conocen, que son las micorrizas. Las micorrizas son hongos benéficos que se asocian con las raíces, y para que tengan una referencia, estas relaciones simbióticas en la naturaleza se dan con mucha frecuencia, y en las plantas terrestres tenemos que más del 70% de plantas generan micorrizas del tipo que se usa en agricultura, que son las micorrizas arbusculares. ¿Cómo funcionan las micorrizas? La micorriza es cuando se forma una simbiosis entre una raíz y un hongo. ¿Y eso qué permite? Que la raíz le pasa al hongo alimento, y el hongo le pasa a la raíz nutrientes y agua. Entonces, si pensamos en una raíz sin micorrizas, como lo que estamos viendo acá, una raíz que puede explorar el suelo hasta cierto límite, y lo comparamos con un perfil de raíces con micorrizas, vemos que las micorrizas, como son seres vivos que pueden seguir explorando mucho más allá del suelo, en poros más pequeños del suelo a los que no puede entrar una raíz, el efecto sobre el agua es que la capacidad absorbente aumenta, y eso genera mayor potencial para absorber agua, mayor potencial para absorber nutrientes, y también mayor tolerancia a periodos secos. Ahora, esto no es una receta que funciona igual para todos. Hay que fijarse en cuáles son las plantas que son afectadas por esto.
Así que el momento de aplicación es clave. Cuando pensamos en viveros frutales, esto lo orientamos a la mezcla con el sustrato, y cuando lo pensamos en frutales que van a ser plantados, el momento de plantación es de los mejores momentos porque ahí comienza la planta a desarrollar el sistema radicular y se va encontrando con estas esporas de micorriza que lo que hacen es activarse y generar este efecto de aumento de volumen absorbente. Entonces es muy importante entender, ya que estamos trabajando con seres vivos, con qué tipo de plantas se relacionan estos seres vivos. Para las micorrizas esto está ampliamente estudiado, y para el objetivo de este webinar, las micorrizas que estamos trabajando son compatibles con limón, con naranja, con nueces, con uva y con palta. Son plantas que están en esta categoría de micotróficos facultativos, que es el término técnico para decir algo muy simple, que es que estas plantas se benefician cuando están en presencia de este tipo de micorrizas. Y lo que hemos visto en estos casos, a la izquierda en vivero, es mejor desarrollo radicular con el mismo riego, y acá al lado derecho hicimos un ensayo interesante en tomates. Esto es tomate franco, y lo que estábamos evaluando acá era el desarrollo en un suelo con nemátodos. Lo que vimos fue que hay literatura que está asociada a que el efecto de las micorrizas puede en algunos casos proteger contra el ingreso de nemátodos a las raíces, y lo que vimos en general fue que pasó bastante de eso en este caso, pero el foco al que estábamos apuntando era a evaluar si es que con el mismo riego y con la misma nutrición una planta de tomate se podía desarrollar mejor, y sí se desarrolló mejor porque entregó mejores calibres. Al final voy a compartir algunos gráficos sobre esto. Así que en resultados medidos para las temáticas que nos consultaron en particular, que son limones, arándanos y tomates, acá tengo algunos gráficos. Esto cambia según contexto porque, como ustedes saben, la agricultura es multivariable, hay muchas cosas que considerar. Entonces, estos son referenciales para los contextos en donde los probamos. Si les interesa saber más, en nuestra página web están las fichas con más detalles de en qué momento se aplicó, cómo era el suelo, cuál era la fuente de agua, qué estuvimos midiendo en particular, cuál fue el rendimiento referencial del huerto. Hay muchas cosas que entran en juego a esto, pero para resumen siempre lo comunicamos con parámetros porcentuales, porque así definimos una escala pareja. Entonces, en el eje vertical de todo lo que les voy a mostrar, van a ver un porcentaje en donde 100% indica que es normal. Si es que algo llegó al 100%, es normal. Y acá estamos midiendo dos tipos de cosas: calibre, en el caso de arándanos mayor a 16 milímetros, y cosecha en toneladas por hectárea. Entonces, en este caso, el control 100% normal. ¿Qué es normal para este caso? Que 45% de la cosecha total eran calibre de 16 milímetros, y para el tratamiento con humesuelo T superamos el normal porque un 38% alcanzó el calibre de 16 milímetros, lo que implicó que por hectárea la cosecha aumentó cercano a los valores de 10 toneladas a 11 toneladas. El desarrollo de plantones de limón en vivero, acá lo mismo. Todo lo que vemos en 100 es normal. En control está el verde, en donde medimos el diámetro de tronco. En condición normal llegó hasta 9,37, y con humesuelo, bueno, engrosó un poco más. Y acá pusimos el riego porque en este caso fue con el mismo nivel de riego. O sea, acá vimos un efecto en la productividad del agua, porque con la misma agua logramos una planta más vigorosa. Acá también todo lo que es 100% llegó a nivel normal. Esto es en paltos, 40 kilos por palto, aumentamos a 53,4 kilos por palto. De primera calidad, que fue el 80% de cosecha en condición normal, aumentamos a un 90% de cosecha. Este era un huerto con muy buen rendimiento, y lo que estaban haciendo ellos eran riegos de 2 horas a la semana. En limones que fueron inoculados en plantación, y esto es, le pusimos micorriza al momento de plantación, lo que la operación implicaba en cada hoyo
aplicar una dosis de Humesuelo Mico Plus. Todo lo que está en 100 es normal. Entonces lo que estamos viendo acá es que el desarrollo del diámetro del tronco estuvo prácticamente igual. La cuaja aumentó desde 173 unidades por árbol a 189, o sea, cerca de un 10% mayor cuaja por limón, y el riego se mantuvo igual. O sea, lo que vimos acá fue aumento en la productividad del agua porque con el mismo riego que estamos viendo acá, aumentamos en 9,4% la cuaja por árbol. Y finalmente en tomates, acá todo lo que llega a 100 es normal. En azul está el control y en verde está el tratamiento con Humesuelo, donde a cada hoyo de plantación se le incorporaron 3 gramos de Humesuelo Mico Plus. Y lo que estamos viendo es el calibre normal, 7,5% fue de primer calibre. Y en el caso de Humesuelo, doblamos un poco y un poco más ese porcentaje, 16,1% fue de primer calibre. La cosecha por hectárea aumentó en cerca de un 12% y el riego se mantuvo igual. O sea, el mismo efecto, aumentamos la productividad del agua porque con el mismo riego se aumentó el nivel de cosecha. También hemos estado evaluando esto con satélites, cómo andan los rendimientos asociados a otras tecnologías como decisión de riego. Entonces hay muchas cosas que se pueden integrar. Esto es un huerto de palto en donde comenzamos a integrar mejores decisiones de riego y nada más que eso. Y vimos cómo aumentó el vigor visto desde satélite. Y también lo comparamos con vigor del mismo año, del mismo mes en años pasados, y confirmamos que integrando mejores decisiones de riego y nada más que regar mejor, se aumentó el vigor del huerto. Esto lo estamos midiendo generalmente con la huella del agua, que es un parámetro que seguramente ya habrán escuchado, pero finalmente todo va de acuerdo al contexto, porque hay muchas variables, hay muchos conocimientos que son diferentes entre huertos, aunque tengan el mismo tipo de cultivo, el suelo es distinto, el clima es distinto, todo cambia caso a caso, entonces siempre nos dirigimos a entender mejor el contexto, porque podría ser que hay menos agua disponible, hay menos calidad de agua, o está en una zona con mucho estrés climático y en riesgo de seguir aumentando y eso que impacte la productividad, o también podría ser que el contexto esté orientado al objetivo de medir el uso del agua, o regar menos, aumentar la productividad. Así que siempre que nos aproximamos al contexto agrícola, evaluamos ese contexto inicial para entender qué hace más sentido, porque ofrecemos más que las tecnologías que les acabo de compartir. Les agradezco por el espacio y los dejo invitados nuevamente a usar esta herramienta gratuita que comenzamos a usar el año pasado para que puedan tener una referencia si les interesa de cuánto pueden seguir aumentando en eficiencia hídrica. Porque hay mucho que se puede hacer y hay muchas más tecnologías que las que yo les compartí acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Y ahora también invitamos a unirse, ¿no es verdad? Ahí está José Luis, para que podamos dar respuesta a las preguntas que nos han llegado. José Luis, mira, me dicen, quizá esto no tendríamos que a lo mejor ser magos, pero ¿cuánto tendría, dice, que llover para poder comenzar a decir que estamos saliendo de la sequía? Y preguntan sobre la misma, ¿es posible revertirla en una situación de cambio climático como la que estamos viviendo actualmente? Ay, esa es la pregunta del millón de dólares, básicamente. Sí. Yo, hasta hace como 5 años, tendría a decir, no, si la próxima primavera, el próximo año, después ya dije, y cada vez que digo algo me equivoco. Pero yo pienso que el problema principal o la zona más afectada por la mega sequía, por decirlo así, es la zona centro-norte central, donde se ha producido una mayor disminución de los acuíferos y, bueno, hay que decir la Paloma, otros embalses que están vacíos.
Acá nosotros acá en Biobío tenemos el lago Laja, que el lago Laja tenemos nuevo convenio, que yo participé en la modelación del lago Laja para el convenio operacional. Entonces, el lago Laja en realidad es muy difícil que vuelva a llenarse por la operación que tiene. Entonces, en general, nosotros no va a ser muy difícil que podamos volver a niveles de cantidad de agua como lo que teníamos a finales de los 80, cuando teníamos sobre todo los acuíferos que no estaban explotados, que estaban llenos, el lago Laja que estaba lleno antes de la construcción de la Central del Toro. Entonces, en general, y esto sumándole la mega sequía, que estamos perdiendo un 10% de precipitaciones, un 10, un 15%. Entonces, en general tenemos que pensar que, si bien es cierto, la mega sequía va a terminar algún día, y aquí está el otro problema, que no sabemos si termina el próximo año o en 10 años más, porque todavía no entendemos bien cómo funciona la mancha cálida, pero en algún minuto la mega sequía va a terminar, vamos a tener años lluviosos, y aquí hay una cosa que yo vi un video el año pasado de un agricultor que había colocado una bocatoma en el río Chillán, y el río creció en un temporal y se la llevó. Entonces, hay que recordarse que eventualmente vamos a tener inundaciones, y nuestras bocatomas, nuestras defensas fluviales tienen que estar diseñadas para esas inundaciones. Yo escucho mucho, con mucho susto, mucha gente dice que ya no llueve como antes, entonces ¿para qué me voy a preocupar de las inundaciones? No, eso va a ocurrir. Entonces, tenemos que pensar que vamos a tener un porcentaje de reserva hídrica menor. Es difícil dar cifras, pero conceptualmente hay que pensar en eso. Entonces, por eso es que es importante que conversemos el tema que está poniendo Cristian de tecnología, biotecnología, que nos permite regar en forma más eficiente. Es relevante porque tenemos que pensar no vamos a volver a finales de los 80, los 90, cuando teníamos mucha agua y pocas demandas. Entonces, siento no poder dar mejores noticias, pero es la realidad. Ok, pero está bien, de eso se trata, porque justamente estos webinars tienen esta característica de mostrar cuál es la realidad, pero también mostrar aquellas tecnologías y traer acá diferentes tecnologías, y así lo vamos a ir haciendo, que existen en el mercado, tratar de es súper unirlas valioso para... este trabajo, porque, perdona, ¿te puedo hacer un comentario, algo que se me quedó y que es relevante para el gremio de los fruteros? Yo no tengo ningún estudio que lo avale, pero tengo una tremenda sensación visceral de que está lloviendo más en las primaveras. Yo creo que ese es un tema muy relevante para la producción de frutas, y habría que a lo mejor preocuparse de cómo han aumentado las probabilidades de lluvia. Ahora mismo tuvimos un septiembre bien lluvioso, y cómo han aumentado las probabilidades de lluvia que pueden causar daño a la producción de cereza, de otros frutos de otras frutas que son más sensibles. Es un tema relevante en la parte frutícola. Quizás con un climatólogo o alguien que pudiera ver ese detalle. Y lo vamos a tener. Vamos a ir abordando desde diferentes puntos de vista. Y ahora, como estábamos diciendo, que también la idea nuestra es traer tecnologías que les permitan, no es verdad, a los productores, a los exportadores, ver lo que hay y ver si qué les acomoda más. Acá tenemos algunas preguntas para Cristian que dicen que existen algunas condiciones donde las micorrizas actúen mejor y otros donde no actúen o mueran con diferentes tipos de suelo y condiciones, textura de suelo, salinidad, pH bajo o alto, nivel de humedad, etc. Sí, sí, es muy buena pregunta, porque dentro del mundo de las micorrizas existen varios tipos. Yo le mostré un gráfico, pero hay como 5 grandes grupos.
Y lo interesante de considerar ahí es que en la agricultura, ahí está justo, se están usando las plantas que son en su gran mayoría compatibles con este tipo de micorrizas, que por este motivo están ingresando con fuerza al sector agrícola, porque son compatibles. Entonces, en relación a esas variables de tipos de suelo, salinidad, pH, etcétera, en pH hay que considerar que la micorriza va a trabajar mejor en el pH de la planta. Así que si pensamos en eso, los pH de planta se mueven entre 6,5, 7,5 en promedio, algunas 6, 7. Entonces, mejor pH para la planta y mejor pH para, para la micorriza que estás usando para esa planta. En torno a la textura de suelo y salinidad, sí hay algunas condiciones que favorecen el desarrollo de las micorrizas, y en general cuando, cuando la planta se ve más estresada es cuando las micorrizas más se activan, porque la micorriza es un simbionte que a nivel biológico significa que yo te ayudo y tú me ayudas. Entonces, si tú estás mal, yo te voy a ayudar para que estés bien. Y eso en la parte agrícola significa que si es que la planta se ve expuesta a sequías o a falta de nutrientes, como por ejemplo especialmente el fósforo, es cuando la micorriza se va a activar más y le va a entregar más beneficio a la planta. Y ahí en particular hay un detalle con este tipo de micorrizas que, como tienen un fuerte efecto sobre la nutrición de fósforo, si estamos incorporando mucho fósforo, la micorriza no va a ser tan activa, porque va a pensar, disculpen lo simplista, pero ahí tienes un montón de fósforo, ¿para qué te voy a seguir entregando fósforo? Mejor no hago nada. Entonces hay que entender también cuál es el contexto nutricional que le estamos entregando a la planta para activar estos seres vivos que en algunos casos pueden ser igual de complejos que una planta. Y niveles de humedad bajo, alto, yo diría que se activan más cuando hay niveles de humedad bajo, porque van en ayuda a que la planta beneficiada por esta micorriza pueda sobrevivir para que se puedan seguir ayudando mutuamente. Muchas gracias, Cristian. Y ahora aquí nos llegó una pregunta de Camila Díaz. Dice, hola, profe Aruni. Estoy trabajando en una exportadora de cerezas en la región de O'Higgins. Estamos preocupados por la alta demanda de agua y las bajas lluvias. ¿Qué nos recomendaría implementar para trabajar esta situación con nuestros productores? Hola, hola Camila, ¿no? Sí. Hola. Bueno, como en todas estas cosas hay que tener medidas de corto, mediano y largo plazo. Entonces, primero tenemos que pasar esta temporada. Entonces, la temporada de ahora, hay una medida de corto plazo de emergencia que en realidad no es idea mía, es idea de Eduardo Horsaffer, pero yo siempre lo he encontrado interesante, que es considerar las funciones riego-producción y tratar de salvarla, no cortar no cortar los huertos frutales, sino que decir, bueno, tratemos, si hay mucho problema de agua, tratemos de dejar sobreviviendo los frutales hasta la próxima temporada que esté mejor. Eso es lo primero, o sea, decidir dónde voy a concentrar el riego, qué es lo que voy a regar, qué es lo que voy a tratar de salvar, aunque tenga menor producción, y qué superficie voy a dejar en barbecho. Esa es la primera medida, porque aquí en Chillán estábamos con un 40% de déficit de precipitaciones. No tengo muy claro lo que hay el déficit del norte, de Rancagua, pero yo creo que es incluso peor. Entonces, la primero es salvar la temporada, pero no cortando árboles, por favor. Eso es. Pudahuel está con un 73, Curicó está con un 50% de déficit. Sino que tratar de tomar medidas racionales, con todo. Salvar la temporada. Tratar de generar proyectos de emergencia que hay en la CNR, supongo que hay, no lo tengo claro, pero decidir qué es lo que voy a regar y dónde voy a asignar el agua. Medida de mediano plazo es mejorar la eficiencia de manejo de agua en todo el predio. Y medida de largo plazo es ojalá que se construyan más embalses y medidas pero ya son medidas más estructurales,
que hay que desarrollar, o sea, ya escapa de repente al alcance de un productor. Pero sí pensar, por ejemplo, en este tema de las microvisas y de otro tipo de tecnología que permita un ahorro de agua. Muchas gracias, profesor. Y la última pregunta que está para Cristian dice, dice, Alexis dice, hola, ¿cuáles son las recomendaciones o consideraciones respecto al uso de humesuelo en huertos que ya se encuentran en producción? Ajá, muchas gracias Alexis por tu pregunta. Mira, hay una calculadora que pusimos en nuestra página web en donde se pueden hacer todas estas estimaciones muy fácil, pero en general la aplicación de humesuelo, como va orientada a aumentar la capacidad de agua disponible en el suelo, se aplica bajo los goteros. Entonces, si tienes riego por microaspersión, iría bajo las zonas que se están mojando, y si tienes riego por goteo, justo debajo de los goteros. Como es una aplicación de un producto sólido que se hidrata, el desafío en particular para los huertos en producción es que tienes que ir gotero a gotero manualmente, y eso implica bastante tiempo invertido, bastante operación. Pero el efecto es por lo menos de 3 años que está aumentando la capacidad de agua disponible en ese sector. Y acá te quería compartir, ¿puedo compartir pantalla de nuevo? ¿Sí? Sí, acá quería solamente compartir la sección de nuestra página web. Acá tenemos la calculadora. Entonces, para uso agrícola, acá tenemos frutales mayores establecidos, acá hay un video, y acá dosis. Entonces, seleccionan las hectáreas, cuántas plantas por hectárea, cuántos puntos de riego, y ahí te da un rango de producto requerido según el tipo de suelo. Esto es súper importante. Si no conocen el suelo, comiencen por conocer su suelo, porque como aumentamos la capacidad de agua disponible, la dosificación va en relación al tipo de suelo, y eso es crítico. Así que, como se imaginarán, no recomendamos usarlo en suelos arcillosos, y recomendamos mucho usarlo en suelos arenosos. Ok. Muchas gracias al profesor José Luis Arumi y también a Cristian Estrada, ¿no es verdad?, de Ficagua, por habernos acompañado el día de hoy, a todos ustedes quienes están con nosotros y estuvieron en este webinar también, y nos seguimos encontrando porque este es el inicio de un ciclo de charlas que tendremos relacionadas con el agua, y específicamente también a mostrar nuevas tecnologías que les permitan a ustedes tomar una decisión y ver que existen las tecnologías. Esa es nuestra misión. Estas son las tecnologías que existen, ustedes ven si les acomodan o no, y conocerlas, ¿no es verdad? Entonces, todos los días martes nos vamos a seguir encontrando a las 16 horas. Los esperamos el próximo martes a las 16 horas en una nueva charla. Muchas gracias, José Luis, muchas gracias, Muchas gracias por Cristian. la invitación. Un Hasta gusto. luego, muchas Chao, gracias. chao. Buena Muchas gracias. semana. Chao. Chao. Chao.